Hoy vamos a conocer algunas cosas de la vida de San Lorenzo Mártir. Como dicen en España, a por ello. Ya desde los orígenes del cristianismo hubo cristianos en España. Allí se encuentra una de las ciudades más antiguas del Reino de Aragón, que se llama Huesca. Pasado el año 200, es decir, a comienzos del siglo III, en Huesca vivía un matrimonio cristiano. Parece que se llamaban Orencio y Paciencia. Ellos vivían las virtudes cristianas y por eso educaron santamente a sus hijos. Uno de sus hijos, varón, se llamaba Lorien, en aragonés, que traducido al castellano se dice Lorenzo, y que en latín se dice Laurentius. De la niñez de San Lorenzo no se sabe mucho, sí que en algún momento viajó ya de joven a Roma, donde se va a formar en las virtudes y en las letras. Aparece ya así de muy jovencito en Roma como uno de los 7 diáconos de la ciudad eterna. Por aquel entonces había en Roma 7 diáconos especiales que colaboraban muy estrechamente con el Santo Padre. Uno de estos era San Lorenzo. Además de colaborar con el Papa, tenía el encargo de administrar los bienes de la Iglesia. Se estima por aquel entonces que habría cerca de 40.000 cristianos en Roma, así que de alguna manera San Lorenzo estaba a cargo de ellos. No eran fáciles los años en tiempo de los primeros cristianos. Ya lo había anunciado nuestro Señor, había dicho que quienes quisiéramos ser sus discípulos íbamos a ser perseguidos, como Él, nuestro Maestro. Los cristianos, al morir, dejaban sus bienes a la Iglesia para que ella los administre en favor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Además de esto, los cristianos no pagaban el impuesto por el culto a los falsos dioses. Esto empezó a despertar el odio de los paganos, y especialmente los emperadores, que van a encontrar como único remedio el castigar e intentar eliminar a los cristianos. Es así que el emperador de Roma, que se llamaba Valeriano, en el año 257 publica un decreto donde ordenaba que aquellos que se declaraban cristianos tenían que sufrir un castigo. Y con el paso del tiempo, estos decretos se fueron haciendo cada vez más difíciles para los cristianos, con penas más duras. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, se los desterraba de su patria, es decir, se los echaba, se confiscaba sus bienes o se los obligaba a trabajos forzados, e incluso también estaba la pena de muerte. Ahora bien, en agosto del 258, el emperador manda que inmediatamente se decapite a toda la jerarquía de la Iglesia. Les dije que San Lorenzo era el diácono del Papa. Por aquel entonces se llamaba Sixto, hoy santo, San Sixto. Él se encontraba en el cementerio de Calisto en Roma. Pero, ¿qué hacían allí? Bueno, el Papa estaba celebrando en secreto la Santa Misa con algunos fieles cristianos cuando llegan los soldados del imperio, lo apresan, allí mismo lo decapitan, pero no solamente a él, sino, como escuchamos recién, a 4 diáconos, hoy santos. San Lorenzo seguía al Papa San Sixto, lo acompañaba llorando y le decía: Padre, ¿a dónde vas sin tu hijo? ¿A dónde sin tu diácono? Nunca antes subiste al altar de los sacrificios sin tu diácono, y ahora, ¿deseas hacerlo sin mí? Y el Papa responde: No pienses que te abandono, hijo mío. Dentro de 3 días me seguirás. Por estas palabras, San Lorenzo se alegró mucho, sabiendo que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. ¿Y por qué no mataron también a San Lorenzo? Bueno, los paganos pensaban que los cristianos eran muy ricos y codiciaban sus bienes.
¿Y quién administraba los bienes de la iglesia? Exacto, San Lorenzo. Por eso el prefecto de Roma, que era como el representante del emperador en aquella ciudad, lo manda a llamar y le dice algo así como: me han dicho que sus sacerdotes emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios y que en sus celebraciones tienen candelabros de oro. Tráeme esos tesoros de la iglesia, que el emperador los necesita para mantener sus ejércitos. A lo que San Lorenzo le responde: es verdad, la iglesia es muy rica, ni el emperador posee tesoros tan grandes. Te voy a mostrar los tesoros más valiosos. Dame unos días para reunirlos y entregártelos. Y por el transcurso de esos días, San Lorenzo se dedica a hacer limosna con los bienes de la iglesia. Los reparte entre los cristianos pobres, lisiados, enfermos, ciegos, los ancianos, las viudas, los huérfanos. Muchos de ellos estaban escondidos por miedo a la persecución. Llegado el día, nuestro santo mártir va al palacio llevando los tesoros de la iglesia. Cuando llega el prefecto, se encuentra a San Lorenzo acompañado por todos aquellos pobres y enfermos que él había asistido. En cuanto el prefecto de Roma vio semejante colección de miseria y enfermedad, sorprendido y furioso, le pregunta qué era todo eso. Y el santo diácono le contestó: Isunt thesauri ecclesiae. ¿Qué es esto? Latín, que significa estos son los tesoros de la iglesia. No es fácil imaginarse la rabia que habrá sentido el prefecto a sentirse burlado por nuestro santo. Por eso, enfurecido, le dice: sé muy bien que deseas la muerte, pero no creas que vas a morir instantáneamente. Te haré morir poco a poco. Mandó hacer fuego y que encendieran una parrilla donde acuestan desnudo y torturan a nuestro valiente mártir. Después de estarse un rato quemando vivo, nuestro diácono mártir le dice a su verdugo: Assum est versa et manduc, que significa ya está asado, dalo vuelta y come. A lo que el tirano mandó a que efectivamente lo den vuelta y se queme por completo. Pero, ¿cómo soportó todo esto? Bueno, gracias a la ayuda de Dios. San Agustín lo explica mucho mejor. Dice: ¿a qué se debe que el bienaventurado Lorenzo no temiese el fuego aplicado exteriormente, sino a que dentro ardía la llama de la caridad? Así pues, hermanos míos, el mártir glorioso no temía las atroces llamas del fuego en su cuerpo, porque en su alma ardía el violentísimo deseo de los gozos del cielo. En comparación del calor existente en el interior de su pecho, la llama exterior de los perseguidores resultaba fría. El poeta Prudencio también nos comenta que con la muerte del santo se dio la muerte de la idolatría en Roma. En efecto, desde aquel entonces empieza a apagarse el culto a los dioses paganos para dar lugar al culto al Dios verdadero. En el siglo IV, el emperador Constantino, muy cerquita de la tumba de nuestro mártir, construye el primer oratorio en su honor. Allí actualmente se encuentra la Basílica San Lorenzo Extramuros, donde descansan los restos de nuestro mártir. Por último, agreguemos que San Lorenzo es además patrono de los diáconos. Por eso, el 10 de agosto, el día de su muerte, o mejor dicho, de su nacimiento para la eternidad, también celebramos el Día del Diácono. Bueno, pidamos a San Lorenzo que
nos ayude a jugarnos por Cristo, por nuestra fe católica, y que nos dé la valentía para poder sufrir con paciencia en las persecuciones por el hecho de intentar ser fieles a Cristo.